Hay un momento en que dejas de escribir el mensaje a mitad, no porque no quieras enviarlo, sino porque tu cuerpo se paraliza antes de que tu mente pueda decidir. Eso no es indecisión. Eso es tu sistema nervioso protegiéndote de un dolor que ya aprendió a anticipar. Y tiene sentido. Desde la psiquiatría lo entendemos muy bien. Cuando el cerebro asocia a una persona con pérdida, activa los mismos circuitos que activa ante una amenaza física real. Pero hay algo que la neurociencia del vínculo descubrió hace relativamente poco y que cambia todo lo que creemos sobre por qué esa persona se alejó. No fue una decisión racional, fue una respuesta de huida ante algo que su inconsciente reconoció en ti como demasiado verdadero, demasiado transformador, y ese reconocimiento no desaparece. Sigue activo. La pregunta es, ¿sabes cómo hablarle directamente a esa parte de ella que todavía te recuerda? Sé lo que se siente cuando el silencio de otra persona ocupa más espacio dentro de ti que cualquier ruido del mundo exterior. Sé lo que es revisar el teléfono sin querer revisarlo. Sé lo que es escuchar una canción en el supermercado y tener que detenerte un segundo porque el pecho se aprieta de una manera que no puedes explicarle a nadie. Y sé, sobre todo, lo que es preguntarte en silencio esa pregunta que nunca terminas de formular. ¿Por qué alguien que me miró así, que habló conmigo así, que estuvo así de presente, simplemente se fue? Esa pregunta tiene una respuesta. No es la respuesta que te dieron tus amigos, no es la respuesta que encontraste en ningún artículo. Es una respuesta que viene de comprender cómo funciona realmente el cerebro humano cuando se vincula profundamente con otra persona, y de entender que lo que pareció un alejamiento fue, en realidad, algo completamente distinto. Hoy quiero hablarte de eso, de lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una conexión real se interrumpe, de por qué ciertas personas huyen precisamente de quienes más las conmueven, y de lo que tú puedes hacer no para manipular a nadie, sino para comprenderte mejor a ti misma, para dejar de sufrir de una manera que no te pertenece, y para encontrar desde ese entendimiento un lugar mucho más poderoso desde el cual relacionarte con los demás. Capítulo 1. Lo que el cerebro hace cuando pierde a alguien. Empecemos por el principio, por el cuerpo, porque antes de que podamos hablar del inconsciente, de los vínculos, de por qué esa persona se alejó, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que está pasando en tu biología ahora mismo. Cuando el cerebro percibe la pérdida de una figura de apego significativa, activa la amígdala. La amígdala es esa pequeña estructura en forma de almendra que vive en el centro del cerebro y que tiene un único propósito: detectar amenazas y preparar al cuerpo para sobrevivir. Y aquí está lo que muy poca gente sabe. Para la amígdala, perder a alguien emocionalmente importante no es diferente a enfrentar un peligro físico real. La misma señal de alarma, el mismo cortisol disparándose en la sangre, la misma sensación de urgencia en el pecho. Por eso no puedes simplemente decidir dejar de pensar en esa persona. No es falta de voluntad, no es debilidad. Es que tu sistema nervioso está respondiendo a una amenaza tan real como lo sería un accidente o una pérdida material. El cerebro no distingue entre el dolor físico y el dolor social. Eso lo sabemos desde hace relativamente poco, gracias a los estudios de neuroimagen que mostraron que el rechazo social activa exactamente las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Así que si sientes que esto te duele más de lo que debería, quiero que te quedes con esto. No es que seas demasiado sensible. Es que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: tomarte en serio el dolor del vínculo. Porque desde el punto de vista evolutivo, perder una conexión importante era, literalmente, una amenaza para la supervivencia. Ahora bien, comprender esto no es solo tranquilizador, es el primer paso para algo mucho más importante. Porque si entendemos cómo funciona el cerebro bajo el dolor del vínculo, también podemos entender por qué esa otra persona reaccionó como reaccionó. Y eso, te lo prometo, cambia todo. Quiero contarte algo sobre una paciente a la que llamaré Valeria. Valeria tenía 34 años cuando llegó a mi consulta. Era arquitecta, inteligente, con una vida que desde afuera parecía ordenada y bella. Pero llevaba 8 meses cargando con algo que no podía quitarse de encima: la desaparición de Marcos. Marcos y Valeria se habían conocido en un proyecto profesional compartido. Desde la primera semana hubo algo distinto.
No era solo atracción, era reconocimiento. Valeria me decía, era como si él supiera cosas de mí que yo misma todavía no me había contado. Hablaban durante horas, se abrieron de maneras que ninguno de los dos había experimentado antes con nadie. Él le contaba cosas de su infancia que nunca le había dicho a nadie. Ella le mostraba partes de sí misma que normalmente escondía detrás de su profesionalismo y su eficiencia. Y entonces, en un momento que desde afuera no tenía ningún sentido aparente, Marcos empezó a distanciarse. Primero los mensajes se espaciaron, luego las excusas se volvieron más vagas, hasta que un día simplemente dejó de responder, sin explicación, sin cierre, sin nada. Valeria llegó a mi consulta con esa sensación tan específica que solo entiende quien la ha vivido, la sensación de que algo fue real, completamente real, y sin embargo se comportó como si no lo fuera. Marian, me dijo en nuestra primera sesión, lo que más me duele no es que se haya ido, es que a veces me pregunto si me lo inventé todo. No se lo inventó. Y esto es lo primero que necesito que escuches si estás en una situación parecida. Que algo fuera real no garantiza que la otra persona pudiera sostenerlo. Esas son dos verdades completamente separadas. Y confundirlas es la fuente de mucho sufrimiento innecesario. Lo que le ocurrió a Marcos tiene una explicación psicológica muy precisa, y es la misma explicación que está detrás de muchos alejamientos que parecen incomprensibles. Cuando dos personas establecen una conexión de alta intensidad emocional, cuando se miran de verdad y se ven de verdad, algo sucede en el cerebro de ambas que va mucho más allá de la química romántica. Lo que la neurociencia del apego llama resonancia límbica se activa. Las estructuras emocionales del cerebro de dos personas empiezan a sincronizarse. Se corregulan. Eso significa que en presencia de la otra persona, el sistema nervioso de cada uno se calma, se organiza, se siente seguro. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Para que esa resonancia ocurra, tienen que activarse también las partes más vulnerables de cada uno. Las partes que normalmente están bien protegidas. Las heridas antiguas, los miedos más profundos, los aspectos del yo que llevamos más tiempo evitando. Y para algunas personas, sentir todo eso despertar de golpe no se siente como amor, se siente como peligro. Marcos no huyó de Valeria. Marcos huyó de lo que Valeria despertó en él. Huyó de la vulnerabilidad que ella hacía visible, de la necesidad de transformarse que esa conexión le exigía sin decírselo con palabras. Y su sistema nervioso, entrenado desde años antes para protegerse de ese nivel de exposición, activó la única estrategia que conocía: la distancia. Lo que Valeria necesitaba entender, y lo que quiero que tú entiendas también, es que ese alejamiento no fue una evaluación de su valor, fue una respuesta de supervivencia de alguien que todavía no tenía las herramientas para quedarse en un lugar tan verdadero. Esto tiene una explicación científica que me parece importante compartirte. Existe lo que en psicología del apego llamamos el estilo de apego evitativo. Las personas con este estilo aprendieron, muy temprano en la vida, que la cercanía emocional viene acompañada de decepción, de pérdida o de demandas que no pueden satisfacer. Su cerebro desarrolló entonces una estrategia muy inteligente: desactivar las señales de necesidad emocional antes de que se vuelvan demasiado intensas. Suprimir, no sentir, alejarse cuando la intimidad crece demasiado. Y en el cerebro eso se traduce en algo medible. La corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro, aprende a inhibir las señales que vienen del sistema límbico, que es donde vive la emoción. El resultado es alguien que parece indiferente, que parece que no siente, pero que en realidad está sintiendo todo y trabajando activamente para no mostrarlo, ni a los demás ni a sí mismo. ¿Sabes por qué esto importa? Porque significa que el silencio de esa persona no es evidencia de que no le importaste. Es evidencia, paradójicamente, de cuánto le importaste, de que la intensidad de lo que sintió activó en él o en ella un nivel de miedo que su sistema nervioso no sabía cómo gestionar de otra manera. Hasta ahora hemos visto cómo el dolor del vínculo roto activa los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico real. En la vida real esto aparece cuando no puedes simplemente decidir dejar de pensar en alguien, por más que lo intentes con toda tu voluntad.
Pero hay algo de lo que aún no hemos hablado. ¿Qué ocurre dentro de ti, en tu propio sistema nervioso, mientras esperas una señal que no llega? Práctica 1. Quiero darte algo concreto para este momento. Algo que puedas hacer ahora mismo, mientras escuchas. Cuando el sistema nervioso está en estado de alerta por la pérdida de un vínculo, el cortisol se mantiene elevado y el cuerpo permanece en tensión constante. Hay una técnica muy sencilla que activa el nervio vago, el gran regulador del sistema nervioso parasimpático, y que reduce esa activación en cuestión de minutos. Pon una mano sobre el pecho. Pausa 2. Siente el calor de tu propia mano. Pausa 2. Respira lentamente, contando 4 tiempos al inhalar. Pausa 3. Y 6 tiempos al exhalar. Pausa 3. Mientras exhalas, nota cómo los hombros descienden un poco, cómo la mandíbula se afloja ligeramente. Pausa 2. Haz esto 3 veces. Cada vez que exhales, deja salir un poco del peso que has estado cargando en el pecho. Tu sistema nervioso no necesita resolver nada ahora mismo, solo necesita saber que estás a salvo en este momento. Pausa 3. Capítulo 2. Lo que el inconsciente recuerda aunque la mente consciente lo niegue. Hay algo que me parece fascinante desde el punto de vista de la neurociencia y que cambia completamente la manera en que entendemos la memoria emocional. La mente consciente olvida, racionaliza, reinterpreta, construye narrativas que le permiten seguir funcionando, pero el cuerpo no olvida. Los recuerdos emocionales intensos no se almacenan solo en la corteza cerebral, donde viven los recuerdos conscientes. Se almacenan también en el cuerpo, en la musculatura, en la respiración, en los patrones de activación del sistema nervioso autónomo. Es por eso que puedes estar en mitad de una conversación absolutamente normal y de repente, sin ningún estímulo obvio, sentir que el pecho se aprieta, o que la garganta se cierra, o que la respiración se vuelve más superficial. No es tu mente que recuerda, es tu cuerpo que sigue guardando la huella de lo que fue importante. Y esto es exactamente lo que ocurre en la otra persona también. Por más que esa persona haya construido una narrativa consciente que le permita alejarse, que le diga que tomó la decisión correcta, que le justifique el silencio, su cuerpo guarda la impronta de lo que vivió contigo. La oxitocina, la hormona del vínculo, no desaparece de un día para otro. Los circuitos de recompensa del cerebro que se activaron en tu presencia no se borran porque alguien decida que quiere ignorarlos. Pero quiero ser honesta contigo en algo importante. Y es que comprender esto no debería usarse para alimentar la esperanza de un regreso. Debería usarse, en cambio, para algo mucho más valioso, para que dejes de interpretar el silencio de esa persona como una sentencia sobre tu valor. Para que puedas entender que lo que ocurrió entre los dos fue real, y que esa realidad vive en algún lugar de la biología de ambos, pero que eso no significa que sea tu responsabilidad esperarlo, ni que tengas que seguir construyendo tu vida alrededor de esa espera. Hay una diferencia enorme entre entender y quedarse. Puedes entender completamente por qué alguien se fue, puedes tener compasión genuina por los miedos que lo llevaron a huir, y aún así reconocer que tú mereces algo distinto. Entender no es resignarse, entender es liberarse. Déjame contarte sobre Rodrigo. Rodrigo tenía 41 años cuando llegó a terapia. Era consultor de empresas, muy acostumbrado a analizar sistemas, a encontrar patrones, a resolver problemas con lógica. Pero había algo en su vida personal que no podía resolver con ningún esquema analítico. Llevaba 2 años pensando en Sofía. No de manera obsesiva, me aclaraba siempre, casi con vergüenza. Era más sutil que eso. Era que cuando tomaba decisiones importantes, cuando imaginaba su futuro, cuando pensaba en lo que significaba sentirse comprendido de verdad, Sofía aparecía. No como un deseo activo, como una referencia, como una medida de algo que había conocido y que no había vuelto a encontrar. Lo que Rodrigo no terminaba de entender era que él había sido el que se había ido. Sofía no lo había abandonado. Era él quien, en un momento de máxima intensidad de la relación, había puesto distancia. Primero con excusas de trabajo, luego con frialdad, y finalmente con una conversación en la que le dijo, con palabras muy razonables y muy tranquilas, que creía que no eran compatibles.
Yo mismo no entiendo por qué hice eso, me dijo en nuestra tercera sesión. Era la persona que más me había gustado en años, y algo dentro de mí simplemente se cerró. Trabajando juntos, Rodrigo fue descubriendo algo que le resultó profundamente incómodo al principio. Que la intensidad de lo que sentía con Sofía no lo había atraído, lo había asustado. Porque en esa intensidad, en esa sensación de ser completamente visto, también había una exposición que él no sabía cómo manejar. Sofía lo conocía demasiado bien, demasiado pronto. Y eso, para alguien que había aprendido desde niño que mostrarse demasiado era arriesgado, se convirtió en una señal de alarma en lugar de una señal de seguridad. Su sistema nervioso había interpretado la intimidad como amenaza y había respondido con la única estrategia que conocía para protegerse, alejarse antes de que la otra persona pudiera alejarse primero. Lo que más me impactó de trabajar con Rodrigo fue el momento en que finalmente conectó esa conducta de alejamiento con algo muy anterior, con un padre que había sido emocionalmente impredecible, que en algunos momentos era cercano y cálido y en otros desaparecía emocionalmente durante semanas. El niño que fue Rodrigo había aprendido muy temprano que depender emocionalmente de alguien era peligroso, que la cercanía podía retirarse sin aviso, y entonces su cerebro había construido una regla de supervivencia. Nunca te acerques tanto que tu bienestar dependa de que alguien se quede. Esa regla lo había protegido durante años, pero también le había costado a Sofía, y le había costado a él mismo más de lo que estaba dispuesto a reconocer. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que veas algo que es al mismo tiempo liberador y un poco difícil de escuchar. Las personas que se alejan de las conexiones más profundas no lo hacen porque esas conexiones no sean suficientemente valiosas. Lo hacen porque son demasiado valiosas para el nivel de vulnerabilidad que esa persona puede tolerar en ese momento de su vida. Y eso tiene una implicación muy concreta para ti. Si estás esperando que esa persona regrese, si estás construyendo tu bienestar alrededor de esa posibilidad, quiero preguntarte algo con mucho cariño. ¿Qué parte de ti aprendió también a hacer del amor algo que hay que conquistar? ¿Qué parte de ti se siente más cómoda en la espera que en la presencia? Porque muchas veces, y esto lo veo constantemente en consulta, las personas que se quedan esperando a alguien que huyó están respondiendo a sus propios patrones de apego. Y eso no es una crítica, es una invitación a mirarse. Hasta ahora hemos visto cómo el cuerpo guarda la huella emocional de los vínculos importantes, aunque la mente consciente construya narrativas de olvido. En la vida real, esto aparece cuando alguien que ya superaste regresa en un sueño, en una canción, en el olor de algo, y el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda razonar. Pero hay algo de lo que aún no hemos hablado. ¿Qué pasa en ti, en tu propio patrón de apego, que hace que este tipo de dolor sea tan familiar? Capítulo 3. ¿Tus propias palabras secretas? Quiero hablarte de algo que en psicología llamamos narrativa interna del vínculo. Es la historia que cada uno de nosotros lleva dentro sobre lo que merece en el amor, sobre lo que puede esperar de las relaciones, sobre si es seguro abrirse, sobre si es seguro necesitar, sobre si el amor es algo que dura o algo que inevitablemente se va. Esa narrativa no la construiste tú de manera consciente, la construyó tu cerebro a partir de tus experiencias más tempranas, a partir de cómo respondían las personas importantes cuando necesitabas algo, a partir de si la cercanía era segura o impredecible, a partir de si mostrar tus emociones te traía consuelo o te generaba más soledad. Y esa narrativa, que vive en las capas más profundas del sistema límbico, en esas regiones del cerebro que procesan la emoción antes de que llegue a la conciencia, esa narrativa guía tus elecciones relacionales de una manera que muchas veces no puedes ver desde dentro. Atrae hacia ti ciertos tipos de personas. Interpreta ciertos comportamientos de maneras muy específicas. Y sobre todo, decide desde muy abajo qué tipo de amor te parece creíble, qué tipo de amor sientes que puedes recibir sin que el cuerpo se ponga en guardia. Esto tiene una explicación científica que me parece clave. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Eso es lo que en neurociencia llamamos neuroplasticidad experiencial. Los patrones que repetimos
o que vivimos de manera muy intensa en la infancia, literalmente dan forma a las conexiones neuronales que después usamos para interpretar el mundo afectivo. El cerebro aprende qué esperar del amor basándose en lo que experimentó como amor cuando era pequeño. Y el resultado es que muchos adultos que sufrieron amores intermitentes en la infancia, padres que estaban presentes a veces y ausentes otras, cuidadores que eran cálidos en un momento y fríos en otro, esos adultos desarrollan una predisposición a encontrar familiar la intensidad de los vínculos incompletos. El amor que está y luego no está, la persona que te ve y luego desaparece. No porque lo busquen conscientemente, sino porque ese patrón de activación y de pérdida, de esperanza y de decepción es lo que el cerebro reconoce como amor. Y aquí está la parte que más me importa que escuches hoy. Las palabras más poderosas que existen para cambiar ese patrón no son las palabras que le dices a esa otra persona. Son las palabras que empiezas a decirte a ti misma sobre lo que mereces. Quiero contarte sobre Elena. Elena tenía 47 años y llegó a consulta después de una relación que ella misma describía como la más intensa de mi vida y también la más destructiva. Llevaba 10 años en un vínculo con un hombre al que quería profundamente pero que nunca terminaba de estar del todo. Siempre había una razón para la distancia. Siempre había algo que impedía que la relación diera el paso siguiente. Elena era una mujer brillante, médica de familia, madre de 2 hijos. Alguien que en su vida profesional tenía una claridad y una capacidad de decisión extraordinarias. Pero en esa relación era como si todas esas capacidades se suspendieran. Se quedaba, esperaba, interpretaba las señales más pequeñas como promesas. Y luego, cuando el distanciamiento volvía, lo vivía como una confirmación de algo que llevaba dentro desde mucho antes, que ella no era suficiente para que alguien se quedara de verdad. En una de nuestras sesiones le pregunté: «Elena, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que tenías que ganarte el derecho a ser querida?». Se quedó en silencio un momento largo, y luego me dijo: «Desde siempre, con mi padre, tenía que estar bien, tenía que rendir, tenía que no dar problemas, y aún así nunca estaba del todo segura de que eso fuera suficiente». Ese fue el momento en que algo se movió en Elena. No fue un momento dramático, fue quiet, casi silencioso. Fue el momento en que ella conectó, por primera vez de manera consciente, el dolor de esa relación adulta con una herida que era mucho más antigua. El cerebro de Elena había aprendido, con un padre emocionalmente distante, que el amor requería mérito, que había que ganárselo, que la cercanía era condicional. Y durante décadas, sin saberlo, había buscado en sus relaciones la oportunidad de resolver ese aprendizaje antiguo. De demostrar que esta vez sí sería suficiente, que esta vez el amor se quedaría. Pero el cerebro no se cura repitiendo el patrón que lo hirió. El cerebro se cura cuando tiene experiencias nuevas que contradicen la narrativa antigua. Lo que Elena fue aprendiendo en terapia fue algo que a primera vista parece muy sencillo, pero que en la práctica requiere un trabajo interno enorme. A reconocer las señales de alerta. A identificar ese momento específico en que algo dentro de ella decía «esto no está bien», pero su cerebro lo ignoraba porque la activación de la esperanza era más poderosa que la señal de alarma. A comprender qué significaba realmente para ella ese patrón de intensidad e intermitencia. Y a preguntarse, con honestidad, si lo que interpretaba como una conexión extraordinaria era realmente eso, o si en parte era el reconocimiento de algo familiar aunque doloroso. Y con el tiempo, Elena fue cambiando la narrativa. No de golpe, no con un pensamiento positivo, sino con la experiencia repetida de tomarse en serio sus propias señales, de actuar de acuerdo con lo que ella realmente necesitaba, aunque eso implicara incomodidad. De dejar de interpretar la ausencia de otro como evidencia de su propio valor insuficiente. Y lo que ocurrió, que es lo que me parece más hermoso y más importante de su proceso, no fue que el hombre de esa relación regresara. Fue que Elena dejó de necesitar que lo hiciera para sentirse bien. Y desde ese lugar de suelo firme bajo sus pies, pudo relacionarse de manera completamente distinta, primero consigo misma, luego con los demás. Práctica 2. Quiero darte ahora algo para trabajar con esa narrativa interna.
Porque los estudios en neurociencia afectiva muestran que poner en palabras propias las experiencias emocionales, lo que llamamos etiquetado afectivo, reduce la activación de la amígdala y activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que puede razonar con calma y tomar decisiones conscientes. Cierra los ojos un momento. Pausa 2. Piensa en una frase que has estado diciéndote sobre esa persona o sobre ti misma en relación a lo que ocurrió. Pausa 3. Solo una frase. La que aparece con más frecuencia. Pausa 2. Obsérvala sin juzgarla. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Cuándo la aprendí? Pausa 3. Ahora proponte una frase alternativa. Una que sea verdadera pero más amable. No todo está bien si no es cierto. Algo como, esto me duele y tiene sentido que me duela. Y también soy capaz de atravesarlo. Pausa 3. Tu cerebro necesita escuchar esa frase, especialmente en los momentos más difíciles. No como una ilusión, sino como una verdad que todavía está aprendiendo a creer. Pausa 2. Capítulo 4. Lo que realmente significa hablarle al inconsciente de alguien. Quiero volver ahora a la pregunta con la que empezamos. ¿Existe una manera de hablarle directamente a la parte de esa persona que todavía te recuerda? Y la respuesta es sí, pero no de la manera en que probablemente imaginabas. No se trata de un mensaje especialmente redactado, no se trata de técnicas para provocar una reacción en alguien que eligió el silencio. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Se trata de lo que tú transmites, no con tus palabras, sino con todo tu sistema nervioso, cuando estás en presencia de esa persona o cuando de alguna manera llega a su radar. Hay algo que en psicología llamamos contagio emocional. Las neuronas espejo del cerebro humano están diseñadas para percibir y replicar los estados emocionales de las personas que nos rodean. No con palabras, no con argumentos, con señales que van más rápido que el pensamiento consciente, el ritmo de la voz, la postura del cuerpo, el tipo de atención que proyectamos. Cuando alguien se acerca desde la necesidad, desde la desesperación, desde la urgencia de ser correspondido, el sistema nervioso de la otra persona lo detecta aunque no sea consciente de ello. Y la respuesta que genera en alguien con un sistema nervioso propenso a la distancia es predecible, más distancia, no por crueldad, sino porque la señal de necesidad activa en ellos esa respuesta de protección de la que ya hemos hablado. Pero cuando alguien se acerca desde la completitud, desde la calma, desde un lugar en que su bienestar no depende de la respuesta del otro, algo completamente distinto ocurre. El sistema nervioso de la otra persona se regula en su presencia en lugar de activarse. Lo que era amenazante se vuelve magnético. No porque hayas aplicado ninguna técnica, sino porque tu propio estado interno ha cambiado. Y esto nos lleva a lo que para mí es la idea central de todo lo que hemos hablado hoy. La manera más poderosa de hablarle al inconsciente de otra persona es trabajar el tuyo propio. Sanar las heridas que te hacen interpretar la ausencia como abandono definitivo, comprender los patrones que te llevan a elegir vínculos que repiten el dolor conocido. Construir, desde adentro, ese suelo firme que no necesita que nadie venga a sostenerlo. Porque cuando tú cambias, cuando genuinamente cambias tu relación contigo misma y con lo que mereces, el mundo de los vínculos cambia contigo, no por magia, por biología, por la manera en que tu sistema nervioso ahora transmite, en lugar de urgencia, una señal de presencia y de seguridad que es, profunda y primitivamente, la señal más atractiva que existe para otro ser humano. Jung, el psiquiatra suizo que tanto pensó sobre el inconsciente humano, escribió algo que sigo volviendo a releer. Dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Me parece una de las frases más importantes que existen sobre el sufrimiento humano. Porque lo que nos hace sufrir en las relaciones, la mayoría de las veces, no es lo que el otro hizo o dejó de hacer. Es la historia que llevamos dentro sobre lo que podemos esperar del amor. Y esa historia es inconsciente. Opera desde abajo, elige por nosotros sin que lo sepamos. Hacerla consciente, como decía Jung, no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente que existe. Porque significa mirarse sin los velos que el cerebro construye para protegernos. Significa preguntar con honestidad qué patrón estoy repitiendo, qué narrativa estoy creyendo sin cuestionarla. ¿Qué tipo de amor me parece creíble? ¿Y por qué?
Y las palabras más secretas que existen, las que tienen el poder real de transformar la manera en que te relacionas con los demás, no son frases que le dices a otra persona. Son las frases que empiezas a creer sobre ti misma, las que cambian desde adentro la señal que transmites, las que construyen, despacio y con evidencia real, la convicción de que mereces algo distinto. Mereces un vínculo que no requiera que te hagas más pequeña para que el otro no se asuste. Mereces una presencia que sea consistente, no porque sea perfecta, sino porque hay una intención genuina de quedarse. Mereces poder ser vista en tus partes difíciles, sin que eso produzca huida. Y mereces, sobre todo, relacionarte desde un lugar en que tu bienestar no sea rehén de la conducta de nadie más. Eso no significa no amar con intensidad. Significa amar desde un suelo firme. Hay una diferencia enorme entre amar desde la plenitud y amar desde el miedo, entre elegir a alguien y necesitar a alguien, entre desear que la otra persona esté en tu vida y depender de esa presencia para sentirte entera. Cuando amas desde la plenitud, cuando has trabajado lo suficiente tu propia narrativa interna como para saber que puedes estar bien con o sin esa persona específica, algo extraordinario ocurre. No solo atraes dinámicas más sanas, también eres capaz de ver con mucha más claridad si la persona que tienes delante puede ofrecerte lo que realmente necesitas. Dejas de proyectar en esa persona lo que quieres que sea y empiezas a ver lo que realmente es. Y eso, desde el punto de vista clínico, es lo más cercano a un superpoder emocional que conozco. La capacidad de ver con claridad en el amor, sin que el miedo distorsione la imagen. Es la sensación de sentirse vivas, profundamente conectadas, vistas de una manera que no estaban acostumbradas a sentirse. Y cuando se dan cuenta de que esa sensación no pertenece a una persona específica, de que puede generarse a partir del trabajo interno y de vínculos más sanos, algo se libera. Quiero cerrar con algo que me parece verdaderamente importante. El proceso que hemos recorrido hoy, desde entender el dolor como biología, pasando por comprender por qué las personas huyen de lo que más las transforma, hasta llegar a la narrativa interna y a las palabras que tú te dices sobre lo que mereces, ese proceso no tiene como objetivo final que alguien regrese. Tiene como objetivo final que tú llegues a ti misma. Que el encuentro más importante de todo este camino, el encuentro que cambia todo lo demás, sea el encuentro contigo. Con esa parte tuya que sabe lo que merece aunque haya pasado mucho tiempo sin atreverse a pedirlo. Con esa parte tuya que es capaz de sentir con intensidad y también de sostenerse a sí misma. Con esa parte tuya que no necesita que el miedo de otro se cure para saber que ella tiene valor. Ese es el verdadero encuentro. Ese es el verdadero amor. Y empieza, siempre, desde adentro. Cuando escribiste y borraste ese mensaje sin enviarlo, ¿qué tenías más miedo de confirmar? ¿Que no le importas o que sí le importas y aún así no volvería? Suscríbete si quieres seguir entendiendo por qué tu mente te protege exactamente de lo que más necesita. Hay algo que el inconsciente hace cuando dejamos de buscar que cambia todo lo que creías saber sobre el deseo y la memoria emocional.